Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Están ustedes en la Radio Social La Barandilla y en el programa del mes de agosto de Salud en La Barandilla, que estamos todos fresquitos. Don Lorenzo y yo estamos fresquitos. Tú vas con el traje del hospital. Tú no llevas minifalda, llevas pantalón largo, tu ropa. Bueno, pues soy José Manuel Dolader. Como digo, es el programa del mes de agosto, que don Lorenzo se planteó este programa. En vez de hablar con gente, de hablar de patologías, de hablar cosas de salud en general, pues ha dicho, vamos a ir la portada de un libro. Ahí lo tenemos, el libro blanco de la psiquiatría en España. Claro, como él es psiquiatra, pues podemos hablar de lo mío. Y después, pues claro, qué mejor que la compañera Junivel Lancho, también psicóloga clínica, directora de clínica del Hospital de Díaz Lachmann y del área de atención y prevención del suicidio. Entonces, claro, yo ese libro lo he visto por encima, pero cuando he visto que era tan grande, y don Lorenzo, que es muy estudioso, he dicho, yo voy a apuntar dos cosas. Y la primera, para que los que nos escuchen, que sepan que esto es una radiografía de la situación de la salud mental en España. Ahora vamos a ver si está bien o está mal, si se puede mejorar o no, porque lo que se trataría, después de lo que van a hablar ustedes, sería de cambiar o mejorar, eso es lo que debe decir el libro, lo que está mal o se puede mejorar. ¿No es así, don Lorenzo? Así es. Pues cuénteme, volvemos a poner otra vez la fotografía SEPSM. ¿Qué es eso? Eso ¿Una compañía? Significa, sí, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, que es la sociedad psiquiátrica más importante de España, la que tiene más miembros, más socios, más medios también, claro. En fin, que presidió, por cierto, hasta no sé qué mes creo que del año pasado o principios de la presidió el doctor Celso Arango, que es conocido en este programa. ¿Qué ha venido este programa, exactamente? Pues eso es lo que significan esas siglas que estaban ahí. Pues yo creo que podríamos empezar definiendo una vez más lo que es salud mental según la OMS, ¿no? Porque perdón, es que no se he presentado. Que ya sé que sois compañeros, me doy cuenta que todos estamos aquí, pero don Lorenzo, que no te he presentado. Yo es que soy un lanzado, es agosto. Vale, y como nos piramos esta semana algunos de vacaciones, otros no, que aquí no cierran, pues algunos vamos de vacaciones. Bueno, Lorenzo, ya lo saben ustedes, psiquiatra desde hace unos cuantos años, psiquiatra en activo y sobre todo pues desde su sociedad, que es otra sociedad de psiquiatría. Hay muchas sociedades de psiquiatría, pues es de psiquiatría legal, que ya hemos hecho algún programa y probablemente el de septiembre lo estábamos barajando, el mes de septiembre dedicarlo a la psiquiatría legal, porque también habéis sacado otro libro que sería problemas de salud mental en prisión, enfermos o personas con trastorno mental grave en prisión, ¿verdad, Junivel? En cárceles, sí. En cárceles, que sería un buen programa para hablar. Sí, porque no está bien tratado, lógicamente. No está bien tratado. Bueno, vamos a ver cómo está tratado esto. Y bueno, Junivel, si es verdad, si ya te presento. Sí, pero ya tú me has presentado ya Eso antes. es. Perdón, don Lorenzo. Ya podemos continuar con el programa, una vez hechas las presentaciones. No, yo iba a decirte que, hombre, ya hemos hablado muchas veces de lo que es la salud mental o de lo que entendemos por salud mental. Y a mí me gusta leer, y digo leer para ser exacto y no meter la pata, lo que dice la OMS, porque la OMS, a fin de cuentas, pues es el organismo en el cual convergen todos los expertos mundiales y tienen que ponerse de acuerdo para sacar textos. Este es uno de ellos, ¿no? Es la definición de salud mental. Lo voy a leer despacito para que los oyentes se puedan, digamos, empapar casi de cada palabra, ¿no? Dice, es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir así a la mejora de su comunidad. Bueno, según esta definición, a mi juicio, en España la salud mental tiene que estar muy mal. ¿Por qué? Pues tenemos el índice de paro juvenil más alto de la Unión Europea. Solo por eso ya es imposible que nuestros jóvenes, en conjunto, estén bien. Porque aunque estén preparados para trabajar, pues no tienen ofertas, no tienen posibilidades, las que surgen no son especialmente buenas, en fin, bueno. Pero me gusta decir qué es la salud mental para la OMS. Luego, por supuesto, podríamos discutir si alguna de las cosas que dice pues son así o no, pero bueno, en principio, lo que el consenso internacional ha decidido que sea la definición de salud mental es esto, lo que acabo de leer, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta que la salud mental es una importante parte de lo que es el bienestar global de la persona. Es decir, la salud mental ocupa una parte importante de lo que sería la salud de las personas. Bueno, pues con eso ya significa que es importante cuidar, dar medios de toda clase para que esto sea una realidad en nuestro país, ¿no? Perdón, Lorenzo, te voy a cortar. 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. 9 de septiembre vamos a hacer un programa muy especial, pero fíjate, Junivel, alguna vez lo hemos comentado, pero que te lo cuente una eminencia aquí como nuestro compañero. Claro, es el país donde más paro juvenil hay. Luego eso ya da una clave de por qué en España hay tantos problemas con los jóvenes. Porque claro, me figuro que un joven, el que no trabaja está mal, pero otro que está terminando de estudiar, si ve los datos o escuchar este programa, dice, bueno, es que ¿para qué queremos seguir estudiando? Si luego mayoritariamente no vamos a encontrar trabajo. Lo decía como matiz de que eso también debe influir algo en el sentido de los jóvenes, ese aumento de suicidios, ese aumento de intentos. Yo creo que eso sí que está influyendo, porque lo que yo personalmente creo que les estamos rompiendo las esperanzas. Entonces, el estar siempre tan pesimistas en que, bueno, pues la pandemia, que no va a haber trabajo, que ahora dicen que, bueno, que es la peor generación de más allá de los padres. A ver, que también en nuestra generación y generaciones anteriores, joder, han estado mal y con muchísimos menos medios de los que tenemos ahora. Entonces, yo creo que vale, que sí que hay paro, lógicamente, pero hay paro juvenil, hay paro de todo. Pero sí que hay que darles la esperanza de que esto puede cambiar y que si ellos no ponen también manos a la obra, en que, bueno, pues oye, si hay que seguir estudiando, pues se sigue estudiando, si hay que seguir estando de prácticas, se está de prácticas. Bueno, quiero decir que yo hablo por mí personalmente, yo he hecho muchas prácticas y he tardado mis años de estudios y he estado en sitios de prácticas donde no me han pagado absolutamente ni una peseta en aquel momento. Ahora se nos rasgan las vestiduras a muchos padres, que va mi hijo, mi hija de becaria y le están pagando 500 euros. Señores, está aprendiendo. O sea, que es que yo todo lo que he aprendido, a mí no me han pagado ni un duro. O sea, encima de la universidad no sales aprendido, claro, sales no, por formado. supuesto. Entonces, lo he tenido que pagar. Encima, yo he tenido que pagar de mi bolsillo. Ahora hay que hacer el máster, todo eso, pero antes no teníamos que hacer el máster, pero teníamos que formarnos y eso siempre ha costado dinero. Está positiva hoy Junivel, ¿eh? Es bueno, está positiva. Es que también los jóvenes se les dé la esperanza de que bueno, que todo no es tan horroroso, todo no está tan mal, que hay que seguir adelante, no te puedes frustrar a la mínima de cambio, pero todo esto viene desde que si no les enseñamos a gestionar las emociones, no les instruimos en la gestión emocional, tenemos lo que tenemos. Bueno, pues por ahora yo me he apuntado. Lo de que el paro, eso influye mucho en la salud mental. Sí, claro, y el no haber trabajo, que influye mucho. Vamos a ver cómo nos sigue don Lorenzo. Pero eso me parece interesante y a la vez también ese mensaje de esperanza. Fenomenal, fenomenal. Porque además, claro, estamos hablando de que habrá muchas cosas para mejorar. Eso está claro. Yo el otro día, fíjate, fui al pueblo y me fui en el AVE. Y Lorenzo, esto para ti, para mí, nos suena habitual para cualquiera, para todo el mundo. 1 hora y media de viaje, una madre con un niño de 5 o 6 años. Oye, el niño la verdad es que está fenomenal porque les dejas en los restaurantes el teléfono. No se mueven, no son impertinentes. En el tren, claro, no hay para bajar las ventanillas como nosotros hacíamos, pero ese niño estaría levantándose, se iría para otro lado. Claro, yo pensaba, imagínate esa madre 1 hora y media que tendría para hablar con el niño de cosas, ella lo suyo. Y te estoy hablando de esta semana pasada, el viernes. Hoy estamos a martes, pues el viernes. Y el niño su horita y media con el teléfono. No vamos a hablar de estas cosas porque nos desviaríamos del libro blanco, pero sí que estamos cambiando. Ese niño es el que entraría a formar a veces las listas de todo esto que hay que mejorar en la salud mental. Pues venga, vamos a ver qué cosas tenemos. Don Lorenzo. Bueno, yo contestando a Junivel le diría que sí, tiene toda la razón del mundo, esto es lo que debería ser. Eso es lo que deberíamos, como sociedad, fomentar, pero te preguntaría, ¿es lo que se está fomentando por parte ya te lo... Es al revés. Te damos la paguita de no sé qué, la de no sé cuánto,
Con lo cual, claro, pues el personal dice, vale, pues ya está, si aquí a vivir en tres soy los papis, pues magnífico, ni clavo, el teléfono a todas horas, eso sí, y lo que caiga. Bueno, el problema de la salud mental es que, claro, aquí influye todo, influye la sociedad, parte de la cual importante es el gobierno, las autoridades. Si las autoridades están en el plan de ir comprando votos, etcétera, 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 lo que no se fomenta es lo otro. ¿Claro? Ahora se puede tener beca suspendiendo, creo. Antes no. No, antes no. Tenías que tener notable, o sea, no aprobar, notable. Notable, sí. Los jóvenes viajan gratis pagando una miseria en el tren o en el autobús. Pues mi hija se ha ido ahora y cuando me decía lo que pagaba, digo, pero estás trabajando, claro, como tiene menos de 30 años, claro, no sé si son 30 o 35. Eso no es justo. Yo, lo siento, yo no, eso no lo veo justo. No lo veo justo. Bueno, en fin, lo que te quiero decir es que es verdad lo que dice ella, ¿verdad? Porque eso es lo que tendría que ser, pero ¿es eso? No. Bueno, seguimos. Voy a dar unos cuantos datos porque yo creo que como esto es una radiografía de la situación actual, vamos a empezar por el mundo. Venga. En 30 años, en los últimos 30 años, el aumento de problemas de trastornos mentales en la población mundial ha sido del 48,1%. Es decir, casi se ha multiplicado por 2, ¿no? Casi, o por 1,5. En Europa se calcula, esto de las estadísticas ya sabéis que a mí pues, me hace un poco de gracia, pero bueno, se calcula que hay unos 84 millones de personas afectadas por problemas de salud mental. No está mal. Los más frecuentes, la ansiedad y depresión, afortunadamente. Siempre ha sido así, es decir, la patología que nosotros llamamos mayor o patología más dura, que son las psicosis, ni siquiera durante las guerras mundiales se vieron demasiado aumentadas. En cambio, todos estos cuadros de ansiedad y depresión sí, como ahora. Ahora que no hay guerra. Bueno, cuando no hay guerra por lo menos mundial, ¿no? Entonces, hay también aumento de los trastornos del sueño y el bipolar también ha aumentado un poco, pero bueno, sobre todo ansiedad y depresión, que es lo que nosotros llamamos, quizá mal llamado. ¿Por qué? Pues porque la gente sufre. O sea, es igual que para mí la patología que un paciente tenga, sea para mí importante o no, o más importante o menos importante. El problema es que sufre. Y como sufre, pues lo pasa mal, influye en los que le rodean. Entonces, que para mí sea menos importante no significa nada. Significa que hay que ayudarle y ya está, nada más, ¿no? Sí. Bueno, España se considera, que tiene el 29% de su población afecta de un trastorno mental. Es decir, casi muy cerca de un tercio, muy cerca. No llega, pero muy cerca. Aquí hablamos de que parece una depresión, que no hablamos del trastorno. Los pacientes del hospital no hablamos de trastorno bipolar, esquizofrenia. Trastorno mental en general. Todo, en general. De los cuales, más o menos hay como 28 o 29 casos por 100. O sea, más o menos, ¿no? O sea, que esto sería la proporción porcentual. Por cierto, mucho más frecuente en hombres, sería el 31 o 31% más o menos, que en las mujeres. Perdón, al revés. No, más elevada en mujeres que en hombres. En mujeres sería el 31% y en hombres el 26%. Bueno, más o menos, ¿no? Ya digo que esto de las estadísticas, porque claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor los hombres pues no van al médico, tanto, al psicólogo ni al psiquiatra. Claro. Dicen, yo no estoy loco, tal, en fin, yo al loquero no voy, etcétera. Yo soy fuerte, yo puedo con esto. Que están mucho más acostumbradas al sufrimiento, lo llevan como más introyectado, más asumido, pues van a donde tienen que ir. Pero eso van. Lo hace una consulta por recapitular. ¿Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud o lo dice el libro? No, esto ya lo dice el libro. Esto lo dice el libro que, bueno, en realidad lo dice el Anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021. O sea que no lo dice cualquiera. Me refiero que hay gente que está trabajando detrás. Claro, porque a lo mejor alguien dice, igual lo hizo Lorenzo, claro, con eso que decimos que es muy bueno. No. O sea, son datos oficiales. Son datos Luego oficiales. Hay otra cosa que dice, que también creo que tiene interés, ¿no? Y es que 4 de cada 10 personas mayores de 65 o más años sufren también algún trastorno mental. Es decir, que nuestros ancianos, pues eso. Bueno, ancianos y no tan ancianos, porque como el límite lo ponen en 65 años, hombre,
Hoy día 65 años... Sí, es joven todavía. Adolescente. Que se lo digan a Junivel, que está hecho una chavala. Hombre, y ya vas a cumplir. todavía. Ah, vale, que Digo todavía que no vas sé, a cumplir. Todavía no he los he dicho. cumplido. Todos tenemos tarjeta dorada de Renfe. Eso pero, sí, tarjeta dorada, pero es sí. verdad. Tú ves a Junivel una señora ya mayor, según eso, dentro de poco va a ser una señora mayor. Se conserva muy bien. Se conserva muy bien. Seguimos, muy interesantes los datos. Tanto física como psíquicamente, Sí. ambas cosas. La cuestión es que eso, que ha subido el porcentaje en personas de mayores de 65 años, que esto también tiene que ver con que han subido también los suicidios en personas mayores. Claro, o sea, que si no ponemos un poquito de prevención en estos momentos, también las personas de 65 años van a terminar en un suicidio. Que lean El Mundo el día 11 de agosto, que compren El Mundo. Otras Vale. veces hablas tú, Junivel. Esta vez me ha tocado a mí hablar Muy en bien, El Mundo. claro. Pues se ha hablado de que sí, que los niños nos alarmamos muchos porque han subido los suicidios, pero realmente donde los suicidios son graves es entre 40 y 60 años y más de 70 años. Yo creo que lo pondré en El Sí. Mundo. Que compren El Mundo el día 11 de agosto. Lorenzo, te estamos cortando todo el rato. Discúlpame. No. Yo, otra cosa importante como Venga. dato, ¿no? Es cuánto nos cuesta todo esto, ¿no? Pues el 4% del PIB, más o menos. El 4%. Bueno, no Ahí mal. está incluido, me figuro, sea Todo, la medicación, todo, las todo, bajas todo, laborales, todo, lo que todo. cuesta un psiquiatra, lo que cuesta Todo, una todo, psicóloga. Vale. Todo porque, claro, por ejemplo, el absentismo laboral, por ejemplo, pues cuesta dinero. Claro. Efectivamente, ¿no? Perfecto. Porque el individuo no solamente no produce en ese momento, sino que encima hay que pagarle. O sea, que cuesta dinero. Perfecto. Luego, medicación, sanitarios, etcétera, etcétera. Bueno, también es el 4% de lo que en España se gasta en atención especializada. Es decir, que del conjunto de especialidades, la salud mental se lleva el 4% de gasto, que no está tampoco mal. ¿Qué más datos así de interés? Pues la mortalidad. La mortalidad también es un dato que es curioso, pero que la gente seguramente no es consciente en general. Yo mismo me he quedado un poco sorprendido. El 3,7% de todas las muertes en la Unión Europea se deben a trastornos mentales. O sea, de todos los muertos. Es decir, que Sí, exactamente. De Entonces, cada 100, 3,7, una vez por cien, será eso es, 3, eso otra es. vez serán 4, se debe a problemas de salud mental grave. Por ejemplo, en Suecia, 1 de cada 20 muertos, que es lo mismo que en España aproximadamente. Irlanda, Alemania, Luxemburgo. Luego la conducta alimentaria, otra historieta que también tiene sus cosas, ¿no? La anorexia y la bulimia, pues se llevan también unas cifras importantes de muertos, ¿no? En todo el mundo, en el año 19, 318, por ese motivo. El suicidio, como estaba hablando Junivel ahora, es la sexta causa de muerte en la población menor de 70 años. Y la cuarta en la población menor de 20, que es lo que estábamos hablando hace un momento, claro. ¿no? Si a una persona de estas edades la deja sin perspectivas, pues Pues ya está. puede ser. En fin. Fíjate. Luego, ¿qué más cosas? Ha subido la tasa global, desgraciadamente. España, según nuestros datos, tuvo un 75% de muertes de varones por 25% de mujeres, entre 4.000 personas que se suicidaron. Esto significa aproximadamente, como ya se ha dicho muchas veces, 11 fallecimientos diarios por suicidio. Esta cifra seguro que ahora mismo ya no es verdad. No, ya habrá subido. Ya es mayor. Lo digo porque, por ejemplo, en los 6 meses primeros del año 2002, No, 2022. 2022. Perdón, 2022 comparado con 2021 crecieron un 5%. Luego Sí. ya está claro que está rebasada la cifra. Bueno, en fin, que el problema de salud mental está claro que es importante como para tenerlo en cuenta de una forma como ha hecho la Sociedad Española de Psiquiatría Mental y Salud Mental, y dedicarle un libro. Fíjate que hay, por ejemplo, casi triplica las muertes por accidentes de tráfico, casi el triple, los suicidios, digo, ¿eh? Y multiplica por 14 los homicidios.
que todo el mundo se O escandaliza sea, cuando mucho. vemos un cuando tal. homicidio, mientras que vemos en televisión homicidio, podían salir 14 personas que se han suicidado. Ajá. Entendido. Y entre los 15 y 29 años, el suicidio es la principal causa absoluta de muerte, ¿no? Esto sí que siempre lo hemos comentado. Vamos a seguir con el libro blanco, pero todo el mundo pensamos que sería el tráfico, las drogas, ¿no? Si alguien no entiende, dice, bueno, entre 15 y 29 años, el tráfico, que es cuando conduces con poco talento, no digo sin talento, con poco talento algunos, y cuando las drogas están en su mayor apogeo. Pues sin embargo hay más por suicidios. Sí, yo sí que me gustaría resaltar que, igual que estaba diciendo Lorenzo lo de las cifras de que tanto depresión como en ansiedad, el mayor porcentaje lo sufren mujeres más que hombres. Bueno, por lo menos hombres, por lo que hemos dicho, que no van al psicólogo, no van al psiquiatra, etcétera, etcétera. Pero sí que es un dato importante que han sacado, es que, por ejemplo, en los trastornos mentales graves, como es la esquizofrenia, se dobla el número de hombres al número de mujeres. Tendríamos solamente en España un 2,9% y en hombres habría un 4,5%, o sea, el doble casi. Entonces, no sé, que es algo también que nos tendríamos que plantear los que nos dedicamos a la salud mental. ¿Qué pasa, ¿no?, con esto? Que en trastorno mental grave, como son esquizofrenias, el número se dobla en hombres y en cambio en mujeres no. Entonces yo creo que ahí también sería algo que habría que investigar, ¿no? Me parece que es importante. Un buen dato, interesante. Igual que, por ejemplo, en las psicosis afectivas es al contrario. Tenemos un 9,6% en mujeres y un 4,8% en hombres. O sea, aquí otra vez los datos son al contrario. ¿Qué serían las psicosis afectivas para el oyente que lo desconoce? Así dos líneas. El señor psiquiatra. Lo bipolar. Trastorno bipolar, perfecto. Entonces, bueno, me parece que son datos también que tendríamos que investigar, ¿no? ¿Qué pasa ahí en la perspectiva de género, ¿no? Desde cuando yo estudiaba medicina, anteayer, ¿no? Pues esto no ha variado. Fíjate. Las enfermedades así más graves, digamos, la esquizofrenia no deja de ser una enfermedad grave, pues afectaban más a varones que a mujeres. Es curioso. Y de hecho, por ejemplo, si tú te vas a Cienpozuelos, el hospital de varones, aunque tenga un grupito de mujeres, pero es de varones fundamentalmente, tiene 1000 camas, más o menos, y el de mujeres, aunque tenga un grupito de varones, tiene 400, 500, o sea, el doble, sí, a la mitad en este caso, ¿no? Es decir, que bueno, que esto, ya digo, cuando yo estudiaba ya las cosas eran así más o menos y veo que no ha cambiado. O sea, en este libro blanco no descubren el porqué. No. Vale. Seguimos con datos muy interesantes. No claro, es un libro hacer de la investigación. radiografía. Claro, es lo que de ahí a partir yo creo que es lo que se debería de mejorar, investigar. Claro. Pues venga, vamos con potenciar. esas cosas. Luego hay otra cuestión que toca el libro, que es el efecto de la pandemia. El efecto de la pandemia sobre la salud mental. Entonces, bueno, hay acuerdo generalizado en que, bueno, por ejemplo, el 40% de los encuestados afirmó que habían tenido problemas de salud mental durante la pandemia. Bien por la propia enfermedad, porque claro, la enfermedad pues para algunos fue muy seria, muy importante, para ellos y para familiares, ¿no? Y luego también las medidas de contención, así llamadas, ¿no? Que, bueno, algunas de las cuales fueron declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional, o sea que encima, bueno, entonces, dentro de ese grupo o dentro de esa situación, ¿a quién ha afectado más? Que eso también lo han estudiado, el COVID, ¿no? La cuestión de la pandemia. Pues mira, primero, número uno, los profesionales de la salud, porque los reventaron. Mal protegidos, mucho trabajo, doblando turnos, bueno, en fin. Segundo, niños y adolescentes. Tampoco es extraño, porque a los niños y adolescentes se les cortó el rollo por completo. Sí, se quedaron en casa. Claro, se quedaron en casa, las mascarillas, en fin, bueno, todo. Luego mujeres. ¿Por qué? Yo, no lo ponen ellos, lo pongo yo. Porque yo creo que son, en este país, y yo creo que en más sitios, son las cuidadoras natas. O sea, hombre, vamos a ver, si se pone enferma la mujer, pues el varón algo hará. Pero si se pone enferma la familia, la que seguro que aunque tenga 40 de fiebre se levanta y hace las cosas,
es la mujer. Sí, eso es Con lo verdad. cual, ante tantos enfermos, ¿cuántas mujeres tuvieron que currar más de lo habitual? Mucho más. Y entonces, claro, también se contagiaron y tal Claro. igual, ¿no? Y finalmente ya las personas con menor nivel socioeconómico, ¿por qué? La convivencia en pisos mucho más pequeños favoreció la transmisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego los medios, claro, pues ya sabéis que las mascarillas, por ejemplo, al principio costaban un ojo a la cara y parte del otro. Claro. Y bueno, y las buenas, las eficaces, resulta que el gobierno decía que era un lujo. Que en realidad eran las que valían, ¿no? Las que eran de verdad buenas, porque la quirúrgica no servía para nada. Mejor dicho, protege al que tienes delante, pero no a ti mismo. Oye, Con lo conclusión, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda mucho, ¿eh? Vamos a comentar aquí un detallito así del piso pequeño, de la mascarilla. Ya no hablamos que encima en psiquiatra, si no tienes que pagar, que no vas por la seguridad social. Si no tienes dinero, pues date por fastidiado, claro. Bueno, ¿y por qué? Aquí sí que se meten un poquito en el por qué. Pues hablan de que se interrumpió la atención sanitaria y concretamente la psiquiátrica en muchos casos, en fin, empezó a ir mal porque no podías ir al centro de salud, no podías ir al centro de salud mental, no se implementó desde el primer día la salud, la atención telemática. Bueno, hubo interrupción de la atención. Luego había, lógicamente, dificultad también para acceso al tratamiento. A una persona que se le acabó el tratamiento a mitad fiesta, ¿qué hacía? Si iba al centro de salud no lo atendían. O sea, un desastre, ¿no? Perdón, si alguien no se lo cree, lo hemos vivido en esta radio, hicimos durante el segundo semestre del 2020, cuando ya nos permitían, nosotros seguimos con la radio, pero nos permitían traer gente. Aquí hemos tenido desde una madre que su hija estaba con un trastorno de alimentación en uno de los mejores hospitales de Madrid, se interrumpió y la niña a los 2 días pues se tiró por la ventana. Y muchas personas con trastorno mental grave, no el caso del hospital, porque le estabais tratando con ellos telefónicamente por vía de Zoom, pero muchas personas con trastorno mental que iban a hospitales donde tú has pasado como responsable a muchos pacientes, pues claro, y le interrumpir que de repente tenía claro, que ser COVID, claro, ese enfermo seguía con su enfermedad. Sin embargo, se le paró, igual que otros tipos también de enfermedades. Sí, es cierto lo que dices. Mira que con bastante rapidez se implementó la receta electrónica, que eso el paciente podía recibirlo a través del correo electrónico. Pero claro, es que hay pacientes que no manejan el correo electrónico. Entonces, o sea, eso va muy bien para la gente que tiene internet conoce, y tal. Pero cual, para ¿no? la gente mayor, por ejemplo, claro. pues no. Muy interesante lo que vais diciendo del libro. Luego, otra cuestión que es importante y que se notó también en la pandemia fue el incremento de alcohol, del consumo de alcohol. Con todos los problemas que eso ya conlleva, que los hemos hablado ya y no vamos a insistir, pero en fin, todo el mundo sabe. No las drogas, así he hablado en general vulgarmente las drogas, porque claro, había que conseguirlas, ¿no? Había que salir de casa mientras que el día estaba abierto o el Carrefour o el Corte Bueno, Inglés. quiero deciros que había servicio a domicilio, ¿vale? Hombre, es que tenían el negocio, no se iban a perder por el COVID, O sea, seguro que se había lo montarían. servicio a domicilio Sí, se incrementó mucho el servicio a domicilio de llevarte el cannabis o llevarte otras cosas a casa. Es decir, colega, me lo pasas, que si no, no voy. Porque claro, el negocio, la pela es la pela, ¿no? El que se dedica a vender. De todas maneras, claro, era mucho más fácil conseguir el alcohol. Claro. Sí, claro. Por porque supuesto. Lo otro era, pero más bueno, complicado, ¿no? Bueno, pero en fin, que se notó fundamentalmente en el el incremento del alcohol, sí. Luego, claro, ya todo esto trajo consigo el uso generalizado de la telepsiquiatría, bueno, en realidad de la telemedicina para todo, ¿no? Porque también en medicina general se ha usado, ¿no? Entonces, claro, eso ha conllevado problemas también de seguridad, de limitaciones tecnológicas. No todo el mundo está preparado para hacer consultas y hablo incluso de profesionales, ¿eh? Por supuesto pacientes, ¿no? Yo tengo pacientes, por ejemplo, que es absolutamente imposible que atiendan por medios electrónicos, ¿no? O sea, que vamos, pero absolutamente imposible. Que no me lo planteo, vaya, en una palabra. Porque si les pregunto, ¿usted tiene internet? No. Pues ya está, ya no tenemos nada más que hablar, claro. Efectivamente. Bueno, aparte que a mí no me gusta, personalmente, de hecho yo no lo he utilizado nunca, pero por ejemplo, donde yo paso consulta, pues las psicólogas y psicólogos que hay por allí los usan habitualmente, ¿no? Pero la psicoterapia es quizá otra cuestión, ¿no? Sí, a ver, nosotros aquí en el área la estamos utilizando para la prevención del suicidio,
Yo tampoco no soy partidaria, yo soy partidaria de ver a la persona. Pero claro, tenemos que entender que a veces una persona pues es muy agorafóbica, no puede salir de casa, pues es preferible que nos vean por una pantalla a que no venga. O bueno, pues si está en un sitio que no tiene posibilidades, sí, que hay casos, pero bueno, en eso está bien, pero yo prefiero la presencial. Hombre, sobre todo, yo creo que la primera consulta, y así lo dicen nuestros códigos, la primera consulta es casi, tiene que ser obligada, presencial. Sí. Porque es que no es lo mismo. A ver, os veo yo a vosotros que a través de... Bueno, aquí hemos hecho mucho Zoom. Sí, sí. Bueno, pasamos a otra cuestión. Venga. Vamos a ver. El dinero. Según la OMS, yo no lo sé, no puedo saberlo, se dedica mundialmente hablando a la salud mental un porcentaje inferior al 2% del PIB. Esto lo voy a poner simplemente en contraste con el 2% del PIB que exige la OTAN para armamento, para gasto militar. En España hablábamos del 4%, casi cerca del 4%. No, pero eso era global. Global, vale. Entonces, esto es global. Entonces, España... Claro, no es lo mismo claro. Sudáfrica y eso que estarán bien que cualquier país, Sudán o Mali o cualquier país de esos. Pero me hace gracia porque, claro, es que para cuestiones de defensa o ataque, claro que hay de todo, pues se usa más, se exige el 2, aquí usamos menos del 2, ¿no? Entendido. Claro que al lado de eso, pues sí es verdad que España dedica un 5% más o menos del PIB a esto, ¿no? Pero claro, pues hay Reino Unido, por ejemplo, el 5,5, o sea que bueno, que no estamos tan mal, ¿eh? O sea, que no estamos tan mal en eso, aparentemente. Bueno, seguimos. Hay una cuestión en la cual, que yo creo que se vio en la pandemia, sin querer saber, porque no lo sé, sin querer comentar, quiero decir, porque no lo sé, lo que pasó en otros países. Pero cuando tienes una emergencia, como fue la pandemia, por ejemplo, pues hay instrumentos de medida para poder saber cuál es la capacidad de reacción de cada país o de cada comunidad ante esa emergencia, ¿no? Pues España está en el cuadrante inferior, pues compartimos cuadrante con Grecia, con Malta, con Rumanía, en fin, países pues que están alejados. A ver si me he enterado yo. No tengo nada en contra ni de Malta, ni de Grecia, ni de Rumanía. Ya. Pero ¿quieres decir que estuvimos a su nivel de reacción psicológica, psiquiátrica, económica, de atención? Estamos a ese nivel de Grecia, Malta y Rumanía. En este cuadrante que mide la capacidad de reacción, nosotros estamos aquí, que es el cuadrante inferior. Y ahí compartimos cuadrante pues con estos países que te he dicho. Y estamos lejos, pues qué sé yo, de Francia, de Alemania, de Dinamarca, de Finlandia, etcétera. Bueno, pues no estamos ya tan contentos, ¿eh? No estamos ya tan contentos. Esto hablamos de capacidad de reacción. Bueno, Sí. acuérdate simplemente del tema de conseguir material de protección. Esto que es una cosa, ¿no? Los médicos usaban bolsas de basura para protegerse, ya ves tú que... Sí. No había mascarillas, usaban gorros de ducha, etcétera. Bueno, usaban lo que podían, ¿no? Bueno, pues qué desilusión nos estás poniendo aquí ya así, para empezar, ya no hemos terminado con el libro. Esto es una radiografía. De cómo estamos Claro. en salud mental y en psiquiatría en España. Bueno, luego, ¿qué problemas específicos tenemos? Bueno, pues tenemos un problema bastante importante, que es que el Ministerio de Sanidad español tiene poquísimas capacidades y poquísimas competencias, porque la sanidad está transferida a las 17 comunidades autónomas, que cada una ha hecho lo que ha considerado oportuno, de acuerdo con su ideología política, con su dinero, es muy importante. El País Vasco dedica a la sanidad muchísimo más que cualquier otra comunidad. ¿Por qué? Porque tiene más dinero. Vamos, esto es muy sencillo. Sin que esté muy bien, ¿eh? Pero, sí. Pero eso es una realidad. Y claro, ¿qué pasó con la reforma? Pues que la reforma de la psiquiatría vino junto con lo de las comunidades autónomas y tal, y entonces cada comunidad hizo de su capa ensayo. Por ejemplo, en Andalucía se cerraron los psiquiátricos públicos.
¿Qué pasó? Ya lo hemos comentado alguna vez. Los enfermos mentales pasaron de los hospitales públicos psiquiátricos a la calle. Así, a la calle. B, a las familias, que no estaban preparadas, lógicamente, porque para a lo mejor atenderlos, porque llevan a lo mejor 20 años claro, o 30 años sin tenerle en casa. No contaban con ellos, vamos, efectivamente. Palabra, ¿no? Con lo cual, claro, pues los pobres enfermos estaban desatendidos, ¿no? Esta es la realidad. ¿Qué más? Bueno, ya no lo voy a tocar más que muy rápidamente porque aquí se ha hablado mucho esto. España no tiene un plan de prevención del suicidio que yo sepa, ¿no? No lo tiene. Bueno, pues ya está. Lo hemos hablado 1000 veces. Y como no cambia el ministerio entero, desde la directora general a la ministra, bueno, ya tenemos un nuevo ministro, no va a haber plan de prevención. No tienen interés ni se les conoce. Vale, pues ya está. No voy a Pasamos a otro tema. No, Esa es una de las líneas estratégicas que propone el libro crear un plan de prevención nacional del suicidio. O sea, todos los psiquiatras, o sea, la asociación más importante de psiquiatras de España, donde son tanto una como la otra, coinciden en que es necesario. No lo decimos aquí don Lorenzo, doña Junibel y yo, sino lo dicen muchos profesionales. Y aparte, detección precoz de la conducta suicida. Pero es que además la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 que publicó el Gobierno, dice, punto 1, sensibilizar, concienciar y mejorar la información a la población general a través de acciones de sensibilización. Bueno, detectar precozmente y prevenir el riesgo de suicidio. ¿Y eso cómo se hace? Porque eso, está bien decirlo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Lo hablo, parece que haga publicidad del mundo. Pero es que ya reconocemos al mundo porque es el único medio que todos los meses, el día 11, en honor a las 11 muertes que hay cada día, van a estar durante varios años. Una de las cosas que decimos es eso, que España ha fracasado totalmente en el tema de la prevención del suicidio. La sociedad civil estamos haciendo lo que tendría que hacer el gobierno, las asociaciones. El gobierno lo único que ha hecho es adjudicar a dedo a la Cruz Roja el negocio del 024 y entre los concursos venía de publicidad. ¿Alguien oye hablar del 024? ¿Alguien desde su casa está escuchando una campaña de comunicación donde ya está dicho todo? Lo que he dicho antes, ¿no? De que ni se les espera, se les desea, pero desde luego no se les espera. Me ha extrañado aquí algunos datos porque según este libro, las comunidades autónomas, muchas de ellas sí tienen un plan actual. Por ejemplo, Madrid, por ejemplo. Sí. Bueno, y el pues ayuntamiento, noviembre del año pasado, el Ayuntamiento de Madrid, y en diciembre la Comunidad de Madrid. Estuvimos repartiendo nuestra campaña, perdona Lorenzo, pero que sepan los oyentes. Pero volvemos otra vez a lo mismo, donde está puesto en el papel, ¿no? Eso iba a preguntar, si hemos pasado del papel. No quería yo atacar ahí, pero voy a seguir. Fíjate, decía que estaba en Logroño y yo explicaba ayer, este medio de comunicación, que creo que el 24 va a ser un año muy serio en España para el tema de la prevención. Por ejemplo, Logroño, tanto el Ayuntamiento de Logroño como la Comunidad de Logroño, en estos 2 meses pasados, han hecho también como unos planes de prevención. Claro, me lo habéis sacado de la lengua. El Ayuntamiento de Madrid por fin hace un plan de prevención del suicidio, pero en el último apartado pone que no aumentarán los gastos dentro de esa área. Luego, si hacen algo del suicidio, se tendrá que quitar a otro. Pero no aumentan, pero no seguimos por ahí. Tenemos que estar positivos. No, yo voy a preguntaros si conocíais eso, que del papel había pasado a la realidad. Veo que no. Algo se está haciendo. El papel ya es algo, ¿no? Pero bueno. En fin, o sea, entonces el libro es interesante. El papel aguanta todo. Pero bueno, al menos se mojan y lo intentan, que hasta ahora no se intentaba. Luego hay otra cuestión que te toca el libro, y es la humanización en la asistencia psiquiátrica, que yo creo que es un tema importante también. Porque claro, de los psiquiátricos que había antes de que yo entrara en todo este asunto, a lo que yo conocí, ya haciendo la especialidad y tal, y a cómo está, todo esto yo hago una referencia siempre al hospital en el que yo estuve, ¿no? Que es Cienpozuelos. Bueno, la diferencia es bestial. O sea, pero claro, es privado. Aunque esté concertado, pero la titularidad es de los frailes de San Juan de Dios. Entonces, bueno, han desaparecido las duchas frías, han desaparecido las cadenas, por supuesto, vamos, todo eso ya es historia, ¿no? Pero ¿tratamos a los pacientes con verdadera humanidad? Esta es la pregunta. O por ser pacientes y que tienen la cabeza un poco o muy perdida. ¿Que les hace trampa la cabeza? Sí, pues eso. ¿Qué más da, no? ¿Qué hay que hacer o qué hay que lograr?
Primero, que participen pacientes y familiares en la asistencia. Segundo, crear espacios amables, espacios... Por ejemplo, aquí yo estoy harto de ver cómo están vuestros pacientes aquí, que están a gusto, porque incluso arquitectónicamente está bien montado. Seguro que se puede hacer 1000 cosas más. Sí, claro, por supuesto. Pero lo básico y lo primordial está. Tú que conoces algún otro hospital que yo sé, pues Sí. no Y es... hoy mismamente me han dado una noticia, una paciente, de cómo la han tratado en un hospital de día de la Comunidad de Madrid, y desde luego eso sería para denunciarlo. O sea, la semana pasada, hablando de la humanización. Sí, bueno. Sí. Sin comentarios. Reducción de medidas coercitivas. Uh-huh. No dice en qué consisten las medidas coercitivas, pero todos sabemos de qué va esto. Atarlos, que a veces no hay más remedio incluso por ellos mismos, ¿no? Pero ¿se hace todo lo posible para evitar eso? Siguiente pregunta, claro, importante, muy importante. ¿Hay suficiente personal para lograr esto? Porque si un individuo con ganas de guerra se ve rodeado por 10 personas, mi experiencia personal en la Legión es que dejaba de hacer el indio, porque decía, joder, estos me cascan. Entonces no hacía falta cascar, porque ya él mismo decía, bueno, vamos a ser buenos y tal. Venga, que me pinchen, que hagan lo que quieran, ¿no? Y ya está. Bueno, en fin. Defensa de los derechos humanos, claro, todo esto son cosas que, claro, lógicamente, pues, ¿para qué vamos a hablar? Hay un tema importante que no sé cómo damos de tiempo, que es 15 minutos. ¿Qué recursos humanos tenemos? Esto me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, ¿cuántos especialistas en psiquiatría general, en psiquiatría del adulto, ahora se llama así, y psiquiatría infanto-juvenil tenemos? Porque la psiquiatría infanto-juvenil es jovencísima. Viene del 2011 la creación del... Y este año es cuando se ha creado también. Eso es. Que no se han cubierto las plazas. Ya, eso encima. Bueno, no solo no se han cubierto las plazas, que ahora resulta que han hecho el examen ese y el 50% no lo ha aprobado. Efectivamente. Y encima hay reclamaciones porque otros psiquiatras que ya están metidos han dicho también que ese examen no va a ningún lado. Mucha legislación y tal. Bueno, efectivamente. En fin, bueno, no voy a meterme en eso porque no es lo mío. Bueno, entonces, ¿qué íbamos a decir? Pues dicen que la cifra ideal de psiquiatras es de 12 por 100.000 habitantes, ¿no? O sea, lo ideal, ¿no? Aquí en España. Yo creo, a nivel global, porque luego hay países que dicen 19. O sea, que bueno. Hay otros países que tienen más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en España? Porque claro, aquí el problema es España. Bueno, pues España tiene 8. 8 por 100.000. Una cifra y psicólogos más tenemos baja. 6 y también tendríamos que ser 16. Exactamente. O sea, es todo la mitad. Iba yo a los psicólogos ya me he ahora. adelantado yo. Pero bueno, es así, mío. ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, aquí Eurostat, que es la media europea de psiquiatras por 100.000 habitantes, son 19,13. Claro. En España, 12. Y estamos hablando de la media, ¿eh? O sea, que hay países que están muy bien. falta un montón de psiquiatras. Te voy a poner un ejemplo. A ver si lo veo bien, porque ¿qué es con esto? ¿Te has hecho una letra? Hay países que tienen 41 psiquiatras por 100.000 habitantes y nosotros tenemos 14 o 12. Sí. 12 o ejemplo, 14. esto, O sea, claro, que se depende de las triplica. estadísticas cómo lo hacen. Sí. Que hay países que triplican. Los triplican, vamos. Sí. Y en infanto juvenil no quiero ya dar las cifras porque estamos, mal. ¿Para qué vamos a hablar? Porque además es una especialidad nueva y bueno, pues también hay que reconocer que las cosas son como son y que bueno, ya mejorarán, ¿no? Se supone. Tenemos 4.000 psiquiatras, 4.400 en el sistema público español. ¿Vale? 4.400. Y es curioso, porque eso corresponde a 9 psiquiatras, o 9 con algo psiquiatras por 100.000 habitantes, o sea, que mal, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues ocurre una cosa muy curiosa, y es que hay un montón de psiquiatras
mujeres, o sea, predominan las mujeres en la psiquiatría actual, sobre todo en las edades juveniles y medias, porque en los mayores seguimos predominando los varones, ¿no? Mayores digo 65 años por encima. Mujeres, por ejemplo, vamos a ver, de 50 a 59 años, 512. De 40 a 49, 647. Si lo comparamos con varones, 454. O sea, muchos más. Mujeres que hombres. Es una cosa curiosa porque, bueno, pues es una profesión que se está feminizando. Parece como el cuidado de las personas, que casi todos son mujeres. Son mujeres, en general. igual que los psicólogos, igual que los maestros. Bueno, ahora os voy a dar otro dato que a lo mejor explica también parte de esto, ¿no? Resulta que el número decreciente, hay un número decreciente de profesionales que hacen el MIR que acaban el MIR. O sea, cada vez hay menos MIR que acaban la especialidad de psiquiatría, lo cual no deja de ser significativo. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé. Aquí apuntan algunas razones, pero no lo sé. ¿Tienes alguna referencia? Sí, porque sí, se sí, apuntan sí. por curiosidad, ¿no? Sí. Te digo. Prefieren la gestión, dedicarse a la gestión. Los hombres. ¿No? No, pero hablan de los psiquiatras. Aquí ya hablan de los psiquiatras. De las dos. Lo que pasa es que posiblemente sí que sean los hombres. Porque si hay más mujeres en la clínica. Prefieren asesoramientos. O sea, por ejemplo, pues qué sé yo, las compañías sanitarias estas de asistencia tienen asesores psiquiátricos, pues de toda clase, pero en fin, concretamente, ¿no? Prefieren dedicarse a la formación y a la docencia, no a la asistencia. Luego a la investigación. Y luego, claro, ¿qué pasa? Pues que a la hora de asistir, los que asisten solo por teleasistencia no están en las estadísticas, porque son privados. Vale. Claro, hay menos en la. Y entonces en la resulta pública. que muchos de ellos van directamente de la especialidad a lo privado. Como en cualquier otra profesión, que puedes ir a optar a una oposición o puedes ser libre, claro. Pero también ahora lo que se está generando, que yo lo he oído y lo habéis dicho algunos psiquiatras, es que dentro de 3 años no hay psiquiatras. 900 y pico se van a jubilar. Por eso, vamos a jubilar. Eso es el en 3 problema. años, ¿no? Y no hay recambio. Ahí está. No hay recambio. Me preguntáis por las razones que dan ellos. Pues primero, falta de visibilidad de la especialidad. Es una especialidad humilde, en general. No es cirugía, cardiología, tal. O sea, mucha prensa, ¿no? O sea, que a la hora de ligar con una chica vende más que eres de otra especialidad que de psiquiatra. En mi experiencia sí se liga con psiquiatría. Lo que pasa es que la cuestión es lo que tú eliges previamente, ¿no? Si tú crees que no tienes suficiente visibilidad al lado de otras especialidades... Pues... O sea, un cardiólogo es como más más guay, ¿no? Sí, porque como siempre hemos sido las pupas de la sanidad, pues también en las especialidades lo mismo. Claro. Luego otro problema es que hay una elevada edad en los psiquiatras actuales. Aquí tenemos un ejemplo, ahí lo he tirado. Por ejemplo, ¿no? El año 2027 no habrá nadie que acabe la especialidad. A ver, año 2027, que parece que se esté como muy allá, pero estamos a la vuelta. Ningún psiquiatra va a acabar ese año. ¿Por qué? Porque ha aumentado de 4 a 5 años el tiempo de especialidad. Por lo tanto, hay un año que no hay. No hay. Condiciones laborales poco atractivas. En fin, eso... Claro, aquí cada uno pues podrá poner lo que quiera, ¿no? Pero claro, son especialidades que tienen todos estos problemas y además, encima, pues no se consideran bien pagadas, ¿no? Condiciones laborales poco atractivas, desgaste emocional importante entre los psiquiatras. Claro, es una profesión que estáis todos los días, ¿verdad? Como Junivel. Estáis todos los días con gente con problemas. Nadie viene a decir, oye, vamos a montar una fiesta. No.
Claro, Bueno. parece una tontería, pero hombre, también el que opera de corazón es vida o muerte. Pero me refiero que psicológicamente estáis siempre tratando con problemas. Yo muchas veces estoy bajo nivel, que llaman los pacientes a todas las horas. Digo, si tuvieras una panadería, te levantarías a las 4 de la mañana, pero a mitad de mañana a casa. El 34,7% del total de psiquiatras no ejerce en la actividad pública. 34, casi 35%. Concretamente en Madrid hay, tendría que haber 1.251 psiquiatras colegiados, y no ejercen la actividad pública 573, o sea, el 45,8%. Por ejemplo, ¿no? Pero O sea, tenemos... de entrada faltan psiquiatras, hay pocos psiquiatras, pero sobre todo donde hay menos psiquiatras en la seguridad social. No, hombre, hay Por más. eso es las listas, Hay ¿no? más, pero es que se necesitarían muchos más, claro, porque ¿dónde va la mayor parte de la gente? A la seguridad social. Claro. Y luego ya te he dicho, muchos tenemos más de 60 años. Pues 2 minutos nos quedan, don Lorenzo. Bueno, pues nada. Yo sí que querría puntualizar los 5 retos que se propone el libro Venga. blanco, que sería 1, sensibilización, priorización y planificación de problemas de salud mental. Incrementar más los recursos humanos, que era lo que decía también Lorenzo, tanto en psiquiatras como en psicólogos, como en enfermería, personal de enfermería, especialistas en psiquiatría. Otro sería hacer una mejor organización tanto asistencial y que haya una mejor coordinación entre los servicios. Formación e investigación, que es muy importante, que a veces yo creo que en psiquiatría adolecemos mucho de la investigación, que yo creo que tendría que haber mucha más investigación. Y el 5º reto que se propone es que haya más implicación entre profesionales y pacientes, que también lo ha estado hablando, que ¿qué pasa? Pero aquí vamos a la seguridad social y entonces si esto pone en el reto que haya más implicación pacientes y familias, a la familia no la dejan entrar al psiquiatra. Entonces, a ver cómo comemos esto. Bueno, porque para eso lo reclaman, ¿no? Los psiquiatras. Por eso que habría me parece cambiar. bien, pero que a ver si todos los psiquiatras se leen esto y los psiquiatras que están ejerciendo empiezan a dejar entrar en sus consultas a los padres, a la pareja, a los hermanos. Para a quien terminar, sea. que nos tenemos que ir, Lorenzo, como para eso es de psiquiatría legal, ya has sido el presidente y ahora eres el tesorero. ¿Eso es legal? ¿Es una imposición legal? Ahora tú estás con un paciente. Vamos a poner un ejemplo que a ti te pasa lo mismo con tus pacientes. Pero en tu caso, viene un chaval hombre ya de 20 años, lo ves que está mal. Claro, si te va a tu consulta a un psiquiatra, pues está mal, no va a ir a preguntarte otra cosa, ¿no? Y va la madre o el padre, porque claro, es el que está todos los días con ella. Luego habrá otra historia, ¿no? Habrá los padres que abusarán de esa situación, como en todas las excepciones. como todo. Pero viene un padre o esa madre que su hijo sabe que está medio con brotes porque está pasando una mala época y tal, y tú estás legalmente condicionado a decirle no puedes entrar, o es el paciente el que puede decidir. Cuéntanos, un poco por curiosidad, que hemos hablado en algunos programas, pero ya que lo ha comentado Junivel, para terminar con Yo lo este. que hago es preguntar al paciente. El paciente, para mí, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista legal, el dueño de la consulta es el paciente. El dueño quiere decir el referente, la persona que tiene que ser el centro, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿quiere que se quede quien sea? Ayer vino una pareja y el varón se quedó fuera por decisión personal. O de la pareja, no lo sé. Cuando ya estábamos acabando, la señora me dice, ¿quiere que entre mi pareja? Dije, no, yo no quiero ni que entre ni que no entre, es usted. Ah, pues no. Pues solucionado. Pues ya está, solucionado. El problema es cuando quien sea, el acompañante, vamos a decir, quien sea, padre, madre, pareja, lo que sea, quiere entrar. Pues allí tiene que mojarse el paciente. O sea que legalmente, marido, mujer... Siempre que sean mayores de edad, claro, que aquí estamos Mayores de hablando, edad, sí, estamos hablamos de jugando mayores de con edad. gente que, en fin, que tenga Sí, capacidad para decidir, ¿no? Entonces, yo sé que chicas de entre 15, 20, 25, 30 años, vamos a poner, ¿no? Que entran con la mamá,
ya sé que la mitad de la historia la pierdo. Así. Claro, pero delante de la mamá no van a decir muchas cosas. Vale. Que me pueden interesar o no, pero yo no lo sé si me va a interesar o no hasta que no suelten lo que sea. Es decir, yo creo que el respeto al paciente es lo que debe privilegiarse. El respeto a la voluntad del paciente. Si tiene 12 años no hay nada que hablar. Está claro. Está claro. Como yo no me dedico a esa franja de edad, no tengo estos Es problemas. más fácil que se cambie de sexo que, o al menos en los papeles, a que puedan elegir o no si la madre entra para el tema de psiquiatría. Sí. Vale, pues ya Entonces, legalmente, bueno, se habla del menor maduro, que también hay que valorarlo, porque un menor puede ser menor, pero maduro, es decir, con capacidad para decidir sobre sí mismo y sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya te digo, depende. O sea, yo es que una pareja que viene a contar lo malísimo que es su cónyuge, ¿no? Pues mejor que no entre. Que no entre porque vas a ver follón y no te vas a enterar de va a haber nada. follón, que no se van a poner de acuerdo, cada uno va a decir cosa distinta y al final pues a ti no te sirve de nada. Conclusión. ¿Qué anda? Que no falta por mejorar. Sí, después de todo esto, ¿no? Yo que estaba así un por poquito mejorar. tranquilizado, pero todas esas manifestaciones que montamos en el 2015, 2016, Bueno. 2017 y que ahora sigue la federación, sigue siendo necesario. Sí. Pero Dar es visibilidad. importante que se publiquen cosas como esta, ¿no? Una publicación que, como hemos dicho, pues es la radiografía, es la auditoría de la situación. Bueno, vale, ¿qué es lo que no está bien y qué es lo que podemos hacer para Claro. que... Pues, Bueno, Eso pues está esto es interesante. gratuito. Volvemos a poner la página mientras que hago y nombro a nuestros patrocinadores. Libro Blanco de la Psiquiatría en España. Lo van a ver en cualquier buscador. Ponen año 2022-2023 y ahí van a poder todo lo que ha dicho don Lorenzo y doña Junivel. Ahí lo tienen más explayado. Pero aquí hemos dado un resumen. Bueno, pues nos vamos, don Lorenzo, hasta el mes de septiembre. Nos vamos dando las gracias a 3 entidades. Una a Corazón y Manos, una entidad social dedicada a ayudar a las personas en riesgo de exclusión social, a las mujeres que sufren violencia de género. También a SISPA, una entidad social dedicada también al cuidado de personas mayores y personas emigrantes. Y, cómo no, al Hospital de Día Lachman, calidad de vida para todos sus pacientes, que está aquí mismo en la calle San Rogelio número 9. Don Lorenzo... Bueno. Que nos vamos. Nos vamos hasta el mes de septiembre. Hablamos en septiembre, si te parece, Las don Lorenzo, cárceles. de cárceles y enfermedad mental. Pues con Vale. eso nos vamos, queridos amigos. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.